Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es tu programa, Entregados a la Gran Comisión, auspiciado por la Iglesia Puerta del Cielo. Y esta es tu hermana, tu servidora de Líder Mar. Y en esta hora tan especial, ¿verdad? Me complace presentar nuevamente la serie ¿Por qué alcanzamos salvación? Y, ¿verdad? Para mí es un gran privilegio tener a estas dos damas aquí presentes en esta programación. Nuestra hermana Stephanie Velázquez y nuestra hermana Keila Velázquez. Así se pueden dar un corto saludo en esta hora. Amén, Dios les bendiga, ¿verdad? Estamos aquí, ¿verdad? Gozosos y esperamos que se gocen a través de, ¿verdad?, de lo que estaremos aquí discutiendo. Amén, Dios les bendiga, nos gozamos y le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Gloria a Dios. Así, ¿verdad? Que hablando un poco del tema anterior, del episodio anterior, el tema era el alcance de la gracia, de su gracia, y en esta hora, ¿verdad? Quiero tocar un poco respecto a lo que se hablaba anteriormente. La gracia es un favor inmerecido, una justificación y la misericordia, y también, ¿verdad?, el efecto de su amor extendido a una humanidad. Este episodio que vamos a estar tocando con nuestra hermana Keila y Stephanie sería salvación a través de Jesús. Y quiero, ¿verdad?, iniciar con una frase que dijo un gran predicador. Dice: la salvación no es enfermos espirituales recuperándose, sino muertos espiritualmente, siendo resucitados por Dios. Repito, ¿verdad?, que me encantó esa frase. Dice: la salvación no es enfermos espiritualmente recuperándose, sino muertos espiritualmente, siendo resucitados por Dios. Y hago una énfasis, ¿verdad?, lo que significa salvación. La salvación es que fuimos librados de un castigo eterno o una condenación eterna que recibíamos a través de la muerte. Obviamente, la salvación es una representación clara de muerte a vida, ¿verdad? Así que no sé si nuestra hermana, ¿verdad?, Stephanie, puede tocar un punto. Voy a leer rápidamente Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El verso 17, amén. Amén, ¿verdad? Como sabemos, la salvación, ¿verdad? Como el tema dice que la salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que en la ley, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento se necesitaba, ¿verdad?, sacrificar Amén. animales, ¿verdad?, para el perdón de pecado, Amén. ¿verdad? Pero ahí es donde entra nuestro Señor Jesucristo, para entonces no hubiera ese sacrificio a través de animales, sino que el velo fuera roto y pudiera el hombre tener acceso directo con Dios, y de esa manera, ¿verdad?, tratar directamente Dios con el hombre. Sabemos que el pecado entró por Adán cuando fue engañado en el huerto del Edén, y pues nosotros, pues mucha gente puede decir que ¿por qué nosotros cargábamos en aquel entonces el pecado? O todavía, ¿verdad? Si fue Adán el que pecó, pero heredamos el pecado y la concupiscencia de nuestra carne de Adán. Amén. Entonces, cuando viene Jesucristo y muere en la cruz del Calvario, a través de esa sangre, ¿verdad?, nosotros nos dio libre acceso al Señor, y entonces ahí es por el hombre entró el pecado y por un hombre Amén. sale, ¿verdad?, que entonces nos da ese libre acceso al trono de la gracia. Amén. Que es con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, para así poder tener nosotros acceso directo con Dios. Qué hermoso. Amén. Y sabemos pues que Jesucristo vino, que era el único, ¿verdad? Porque para poder un hombre sacar, pagar en una cruz el sacrificio, amén, que fuera válido ante Dios, pues tenía que ser el cumplimiento completo de la ley, no la ley completamente perfecta, y no haber engaño ni pecado en él, para que así él pudiera llevar nuestros pecados, y fuera válido ante Dios. Y sabemos que aquí en la tierra pues ningún hombre iba a cumplir con eso, pues porque estamos en un cuerpo de carne, somos concupiscencia.
Amén. Y nadie va a poder cumplir la ley a la perfección como Él lo hizo. Amén. Amén. Y pues sabemos que a través de Jesucristo, por eso es que somos salvos, porque Amén. fue el único capaz de cumplir con los requisitos para poder llevar nuestros pecados a la cruz del Calvario. Amén. Amén. Y cuando hablamos de salvación, creo que es una palabra sumamente importante. Amén. Si hay algo que Dios nos llama a hacer, es eso mismo, hablar, ¿verdad?, el Evangelio. Y el Evangelio trata de lo que es salvación, porque el Señor quiere, ¿verdad?, salvar a cada uno de nosotros. ¿Y de qué quiere Dios salvarnos? Creo que es importante. Dice la doctrina de salvación que quiere librarnos de la ira venidera. Amén. En Romanos 5:9 nos dice, mucho más ahora, habiendo sido justificados por su sangre, por medio de él seremos salvos de la ira. Sabemos, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte, y que pues la venida, ¿verdad?, de Cristo por su iglesia viene, pero viene un juicio donde todos, ¿verdad?, nos presentaremos delante del Señor, y viene la ira de Dios contra, ¿verdad?, el pecado. O sea que viene la ira de Dios contra cada uno de nosotros, si nosotros entonces no accedemos, ¿verdad?, y no buscamos esa salvación a través de Jesucristo. Amén. Amén. Algo que me encanta y me gustó cada punto que tocaron, o sea, cuando hablaste también de la sangre derramada, obviamente ya no se ofreció sangre de macho cabrío, sino fue una sangre del Dios Todopoderoso, o sea, 100% hombre, 100% Dios. En ese momento en que, ¿verdad?, Él muere en esa cruz del Calvario y resucita al tercer día, vemos lo que estaba diciendo nuestra hermana, ¿verdad?, Keila, que realmente estábamos condenados a un castigo atroz a nuestra vida. Mas, sin embargo, cuando Jesucristo viene por una humanidad mostrando su amor, ¿verdad?, quitando todo. Es que yo me imagino a Jesucristo, oye, allá arriba, allá con el Padre. Me encanta siempre imaginarme este escenario. Mira, Padre, yo voy por esa humanidad, y a lo mejor mucha gente no tenía alta estima de ellos mismos porque obviamente estábamos muertos. O sea, un muerto no siente, un muerto no tiene sentimientos, mas sin embargo Cristo vino a morir por una humanidad completa, y que vino el Padre a entregar su único hijo. No es que tenía varios hijos, o sea, su único hijo por una humanidad que se encontraba muerta. En ese momento que Él entrega a su hijo, ¿verdad?, unigénito, es con el fin de que la salvación, ese castigo atroz que venía sobre nosotros, porque obviamente estábamos muertos, era de pasar de muerte, resucitarnos y después obtener la vida. Amén. Y la vida es Cristo, ¿verdad? Amén. Así vemos también, ¿verdad?, como tú dices, es como se tocó un punto en el capítulo anterior. Amén. Que tuvieron los pastores, que a través de Jesús, ¿verdad?, fuimos nosotros, por su misericordia y su gracia, fuimos nosotros salvos. Vemos que Jesucristo al tercer día resucita y muere por nosotros. Así mismo es nuestra vida espiritual. Jesucristo nos trae de muerte a vida y nos resucita espiritualmente, y no solo nos ofrece salvación a través de su sangre y su sacrificio, porque no queda ahí. Ahí nos ofrece, llega a nuestra vida, pero luego de eso viene la investidura y la llenura del Espíritu Santo a nuestra vida, para que podamos, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, poder seguir hacia adelante en este caminar, ¿verdad?, que vamos a enfrentar muchas cosas y muchas pruebas. Pero como Dios es tan perfecto y dio su único hijo, su único hijo, aún sabiendo que gran porcentaje de la humanidad lo iba a despreciar, no lo iba a querer, lo iba a rechazar. Muchas veces llegan, aceptan a Jesucristo, aceptan ese sacrificio, pero no tienen la investidura del Espíritu Santo, y un poco más adelante tal vez se retienen o se apartan, ¿verdad? Por lo mismo, porque no quieren pagar el precio que tal vez la vida de Jesús nos enseña. Amén. Todo lo que Jesucristo pasó nos enseña al mismo caminar que nosotros tenemos que seguir. Dice, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, si vemos el caminar de Dios a través de Jesucristo, a través de su palabra, tenemos que entender que es el mismo caminar que a nosotros como creyentes nos va a acontecer. Las mismas cosas que a Jesucristo le acontecieron, a nosotros nos van a acontecer. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, para demostrarnos que a través de esa sangre nosotros somos más que vencedores y victoriosos. Amén. Porque si Él pudo, nosotros podemos. Amén. Y hizo un sacrificio que nosotros no íbamos a poder hacer. Pero ciertamente hay un precio espiritual que el creyente debe de pagar.
ciertamente ahí está el Espíritu Santo, la investidura, el precio que Jesucristo pagó, pero ciertamente nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para poder alcanzar esa salvación tan preciosa y tan preciada, ¿verdad? Que dice que cómo vamos a descuidar una salvación tan hermosa y tan grande. Entonces debemos, ¿verdad?, de tener en cuenta que como fue el caminar de Jesucristo y como Él tuvo que padecer, ¿verdad?, también nosotros vamos a padecer. No todo quedó ahí, porque hemos escuchado, me imagino que ustedes han escuchado, salvo siempre salvo. Jesucristo ya pagó el precio, ya no tenemos nada más que hacer, pero ciertamente no. Si Él pagó un precio muy grande, venció la muerte, ¿verdad que sí? Amén por eso. Pero también nos dejó a nosotros un 50% que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para entonces la palabra dice, yo te ayudaré, yo no lo haré por ti. Dice, yo te ayudaré. O sea, si Él ve que nosotros nos esforzamos, Él se va a esforzar con nosotros también. Amén. Amén. Y junto con la salvación, como tocaba nuestra hermana Stephanie, algo que es importante y que la vida del ser humano necesita es la libertad. Amén. ¿Verdad? Desde que nacemos vivimos, ¿verdad? Bajo el poder del enemigo, donde nos lleva cautivos, ¿verdad? Y nos lleva siempre a hacer lo que no es agradable. Nos lleva a no tener paz, nos roba la paz. Y juntamente con la salvación, ¿verdad?, nos trae esa libertad. Cuando hablaba nuestra amada Delia ahorita, me venía a la mente como cuando uno está en un juicio. Hemos sido declarados una cadena perpetua y viene Jesucristo como testimonio de que hubo un verdadero arrepentimiento en nuestra vida, y eso es lo que nos da la libertad. Y solamente a través de Cristo vamos a encontrar esa libertad, de que ya no vamos a estar bajo el poder del enemigo, ¿verdad?, que nos lleva al sufrimiento, a tenerle esos pensamientos cautivos. Escuchaba un testimonio hoy y ella hablaba de que estaba el deseo, pero la voluntad no le permitía llegar a Cristo. Y eso es lo que quiere, ¿verdad?, el enemigo. El deseo, el desespero de uno sabe que ahí es que va a encontrar la libertad y la paz, pero la voluntad no la roba el enemigo. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor, darnos esa libertad de que encontremos la paz que dice la palabra, que no, el mundo no la da. Amén. Como la da Cristo. El que vengan las situaciones y tú poder decir, no estoy sola, tengo a Cristo, tengo a alguien que me va a defender, tengo a alguien que me va a dar la fuerza, tengo a alguien que va a cambiar. Y eso es bien importante, que era como hablaba Stephanie, si ya no estamos controlados bajo el poder del enemigo, quiere decir que entonces tiene que haber un cambio. Amén. Ya no nos regimos, ¿verdad?, por lo que quiera el enemigo, sino entonces viene siendo Cristo quien toma el control de nuestra vida. Y ahí vemos también cuando hay verdaderamente libertad en Cristo, porque la libertad en Cristo no es para que el creyente, ¿verdad?, viva una vida desenfrenada, sino sabemos que somos libres en Cristo porque tenemos la autoridad de decidir si realmente vamos a actuar bajo el yugo como actuábamos antes de recibir a Cristo como nuestro Salvador, o somos libres realmente en Cristo para entonces decirle al enemigo y a la manera en que actuábamos antes, no, porque ya yo no soy igual, yo soy diferente, llegó la salvación a mi vida y definitivamente a través de la sangre de Cristo yo soy libre. Y tomamos entonces la decisión nosotros. Amén. Ya eso no nos domina porque ya llegó Cristo y somos libres. Amén. Un punto que tocó la hermana Stephanie y muy interesante, porque realmente para poder experimentar la libertad en Cristo Jesús, primeramente tenemos que permitirle al Espíritu Santo que, ¿verdad?, Él es el que nos muestra el pecado que hay en nosotros. O sea, cuando le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros, Él nos va a identificar la área que nosotros tenemos, ¿verdad?, que entregar al Señor para que seamos libres en esa área. Entonces me llama mucho la atención cuando habla la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me llama la atención algo. O sea, que la paga del pecado, que es muerte, más la dádiva de Dios, que es algo mayor que un regalo. La dádiva de Dios es la que me da vida
eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, cuando hablamos de salvación, ese castigo atroz que vino sobre nosotros, ¿verdad? Antes de procurar tener una llenura del Espíritu Santo, tenemos que procurar ser salvos primero. Poderoso Dios, aleluya. Entonces, cuando somos salvos, obviamente Dios nos muestra, mira, esta es la condición que tú estás. Ejemplo, cuando vamos para los hospitales, el doctor primero empieza a hacerte un análisis para evaluar qué área afectada hay en tu cuerpo. Y empieza a hacerte unos exámenes y cuando él recibe esos resultados, dice y concluye, ok, tienes este padecimiento. Entonces, así mismo es en Cristo Jesús. Venimos, lo aceptamos, ¿verdad? Y una vez que lo aceptamos a Él, el mismo Espíritu Santo se encarga de hacerte y examinarte y identificar la área afectada que necesita ¿qué? Liberación. Entonces, cuando una vez identifica la área afectada que necesita liberación, caemos en la voluntad. O sea, está en mí si yo quiero que el Espíritu Santo remueva esa área de mí o simplemente que permanezca esa área. Entonces, Dios es un Dios que trabaja base la voluntad. Amén. O sea, Dios no va a hacer nada que tú no le permitas que él haga. Cuando Dios trabaja en la vida del hombre es porque el hombre está permitiendo que Dios haga un cambio en su vida a través del Espíritu Santo. Pero hay veces que Dios quiere, ¿verdad? Mandar al Espíritu Santo que empiece a escanear tu cuerpo, identificar esas áreas que a lo mejor necesitas, ¿verdad? Ser libertado. Pero hay veces que nosotros mismos le decimos al Espíritu Santo, no entres en esa área. O mismo le decimos a Jesucristo, ¿sabes qué? En esa área no entres. ¿Por qué? Porque no quiero ser todavía libre. Y hay veces que para poder ser, ¿verdad? Alcanzar la salvación a través de Cristo, le tenemos que decir al Señor, límpiame, libértame, Señor. Yo quiero ser libre en ti, pero tenemos que tomar una voluntad. Y no es la voluntad que tuvo Adán, que se rebeló contra Dios ¿verdad? Y cayó en la desobediencia, sino la voluntad que tuvo ese mismo Cristo de la gloria que murió y resucitó. Es la voluntad del Padre. Amén. Amén. Y lo vemos, la voluntad, como yo decía, él fue un ejemplo. Amén. Y me gozo porque ciertamente es verdad. Lo vemos cuando Jesucristo estaba, que le dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Pero él se sujetó, dijo, no se haga como yo, sino como tú. O sea, y vemos que realmente él se sujetó, aguantó y dijo, no mi voluntad, Padre, sino la tuya. Continúa con el plan que tú tenías para conmigo, por el cual tú me enviaste a mí, yo me sujeto. Dice que como cordero, ¿verdad? El cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Por eso fue el enviado él. Y vemos a él, que él siendo el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, se sujetó a la voluntad de Dios para que el plan se cumpliera. Si Jesucristo en ese momento le hubiera dicho, Padre, no pasa de mí esta copa, y no decía, no como yo, ¿qué hubiera sucedido? Dios no iba a continuar porque no estaba él dispuesto. Así mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros le decimos a Jesucristo, no, en esa área no, pues entonces él es un caballero. Toca la puerta, dice, si tú le abres, él entra y cenará contigo. Amén. Pero si tú no le abres, entonces él espera que uno quiera cederle esa parte, esa área. Vemos lo hermosa que es la palabra, que en toda la palabra y la historia de nuestro Cristo, él nos da el ejemplo de cómo nosotros debemos de ser. Y una de las cosas para alcanzar salvación a través de Jesucristo es ser obediente. Amén. Tenemos que tener obediencia. Amén. El verdadero arrepentimiento nos lleva a la obediencia. Porque cuando tú te arrepientes, tú dices, yo quiero cambiar. Yo no quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y ese es la verdad de un arrepentimiento. La clave. Yo me arrepiento y el arrepentimiento me va a llevar a no seguir haciendo lo que estaba haciendo, y a través del ejemplo que nuestra hermana Estefana dio de Jesucristo, van a llegar los momentos en que nuestra carne y nuestra concupiscencia y nuestro yo va a querer tal vez volver o va a querer no hacer esto, pero está de nosotros postrarnos, reconocer de que nosotros no podemos solos, de que necesitamos a Cristo en nuestra vida, necesitamos vivir constantemente buscando la presencia de Dios para cuando llegue esos momentos que en contra, ¿verdad?, de la voluntad, yo diga, no, Señor, yo siento que yo no quiero, que no me gusta, pero que se haga tu voluntad. Para que entonces podamos ver, ¿verdad?, las promesas de Dios y el plan de Dios cumplirse en nuestra vida. Amén. Algo poderoso y quiero compartir en Juan capítulo 11, verso 43 al 44, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera.
y el que había muerto salió atado de las manos y a los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y déjale ir. ¿Cuántos estábamos así cuando venimos en Cristo Jesús? Atados. Y no tan solo de pies, sino también de manos, atados de los ojos, o sea, que teníamos esa venda. Y nos hablaban de Cristo y nos hablaban de que por Cristo íbamos a alcanzar salvación, alcanzaremos salvación y nosotros, ajá, sí. Y hacíamos soldo, hacíamos de soldo, cerríamos nuestros oídos para no recibir esa palabra, ¿verdad? Y hay veces que Dios está haciendo así como Lázaro, sal fuera. Te está llamando a veces por tu nombre y tú sabes que te está llamando por tu nombre, mas sin embargo tú dices, no, me quiero quedar aquí, no quiero salir fuera. Y Jesucristo te está llamando para que salgas afuera y simplemente tú estás rehusando, ¿verdad? Porque estás base a tu voluntad y no estás poniendo tu voluntad con Cristo Amén. Jesús, ¿verdad? Amén. Y entonces me llama la atención en que le dice, Lázaro, ven fuera. O sea, la clave aquí es permitir, decir a mi ego, a mi orgullo, a todas las cosas que pueden estar, yo puedo estar batallando internamente, porque hay veces decimos, no, hay una batalla externa, pero sí hay una batalla interna que es muy real y es muy, muy latente en la vida del ser humano, constantemente, que te dice una voz, ven a Cristo, pero hay otra voz que te dice, sabes que no vengas a Cristo. Esos cristianos siempre están mintiendo, esos cristianos, esa iglesia que juegan a la iglesita, ¿verdad? Pero realmente hay un Cristo que te está esperando. Amén. Que la iglesia no simplemente es un lugar donde se congregan muchas personas, no es un club social, sino que esto es algo real, que Cristo viene a traerte salvación no tan solo a ti, sino a tu casa. Entonces Jesucristo está diciéndote en esta hora, Lázaro, ven fuera. Dios quiere darte la libertad, pero que tu voluntad se sujete a su voluntad. Me llama mucho la atención esta película que se llama Un amor inquebrantable. Y lo tomo así como, tomo esta película porque cuando tú la miras en el punto más importante de esta película, tú dices, es una mujer que ora, va a la iglesia, tiene un hijo, pero el hijo muestra su voluntad. Porque aunque conocía de Dios, este joven, dice que de momento decidió ir al lago y cuando de momento decide ir al lago, oye, está con sus amiguitos en el lago y alguien le grita, hey, tengan cuidado. Mas sin embargo, este joven sigue jugando con sus amiguitos y ahí mostramos la voluntad a veces nosotros mismos. Y empezamos a jugar con ciertas cosas que Dios no le agrada y Dios te está diciendo, sabes que ya deja eso. Pero más sin embargo, nosotros queremos seguir jugando con ciertas cosas que Dios te está diciendo hace tiempo y a lo mejor no ha venido a los pies de Cristo, pero Dios te está diciendo, sabes que deja eso. Ven fuera, ven fuera. Entonces me llama la atención que empieza esta película, ¿verdad? A narrar que estaban estos jóvenes jugando en el lago, pero de momento el lago se le hace un hueco, ¿verdad? Y el joven cae en ese lago. Cuando llega el momento de rescate ya era muy tarde porque ya llevaba horas el joven ahí. O sea, literalmente cuando lo sacan, el cuerpo lo encuentran, que fueron a rescatarlo, ya el joven estaba muerto, no tenía signos vitales, no tenía ningún signo de vida. Pero en el momento en que lo llevan para el hospital, y todo eso, que los doctores dejan de darle CPR y todo eso, se echan para atrás y lo dejan así muerto ya en la camilla. La mamá le llega la noticia de que su hijo estaba en esta condición y el acto de la mamá me llama bastante la atención porque dice, cuando llega a ese lugar, la mamá lo ve y a lo mejor naturalmente veía a alguien que estaba muerto. Pero la fe de esta mamá fue tan intensa y tan violenta que le impone la mano a su hijo y empieza a orar por ese hijo que está muerto. Está muerto, no estaba vivo, estaba muerto. Y entonces, ¿cuántas veces yo estaba estudiando este mensaje y me llama la atención un punto. Yo me imagino a Jesucristo diciendo, la humanidad se encuentra muerta, pero yo quiero darle vida. La humanidad se encuentra sin esperanza, pero yo quiero ser su esperanza. Amén. La humanidad se encuentra sin un camino, pero yo quiero darle ese camino de la salvación, que la encuentren a través de mí. Y concluyo con esto, que dice, cuando empieza así, que la mamá empieza a orar por su hijo, el hijo empieza a tener signos vitales y empieza el corazón a latir. Los médicos ahí se llaman bastante la atención, como que se quedan mirando qué pasó aquí. Y es que es Cristo que da vida,
le fue a dar vida a ese joven que estaba muerto ahí. Humanamente se veía un cuerpo muerto, pero la mamá, su fe provocó. Y así mismo fue. De tal manera amó Dios al mundo que vino a salvar una humanidad que se encontraba muerta y en pecado. Amén. Amén. Una palabra clave en esto es la fe. La fe. La fe tiene que ver mucho con la Yes. salvación. Dice, somos salvos por la fe. Primero debemos oír el evangelio, las buenas nuevas sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Y después debemos creer, que ahí es que entra la fe, confiando totalmente en el Señor Jesucristo. Esto incluye el arrepentimiento, un cambio de mentalidad, que ya lo hemos tocado, acerca del pecado, y confesar el nombre de nuestro Señor. Dice Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que es bien importante la fe. Amén. En esto de la salvación. O sea que para yo poder venir y alcanzar salvación, primero tengo que tener un acto de fe. O sea, Amén. primeramente arrepentimiento, ¿verdad? O sea, arrepentirme de lo que he podido vivir. Pero en medio de eso, conjunto la fe, porque la fe me va a provocar a que yo sea salvo, ¿verdad? Alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Y un punto que tocaba cada quien era la voluntad y versus también es ser libre en Cristo Jesús. Que hay veces, para poder experimentar la libertad en Cristo Jesús, simplemente es el acto de fe. Amén. Porque tú tienes que creer aunque tú no lo estés viendo. Lo puedes estar sintiendo, pero ahí llegarán momentos que a lo mejor no lo vas a estar sintiendo, o que a lo mejor estás viviendo un escenario en tu vida que no es el más lindo, y tú dices, Jesús, ¿dónde tú estás? Si existes tú, ¿dónde tú estás? ¿Me entiendes? Porque mucha gente se cuestiona en eso. Están pasando por situaciones muy difíciles hoy en día, amén. Amén. Hay que tener fe, ¿verdad?, a la palabra de Dios, a lo que dice, porque vemos muchos hombres que dicen que eso fue escrito por un hombre más. Pero ¿por qué nosotros no creemos eso y decimos que fue inspirada por el Espíritu Santo? Amén. Porque lo dice la palabra. Amén. Tenemos que tener fe por la palabra, de que es así como dice la palabra, y creer en ella, para entonces todo lo que dice ahí, nosotros poderlo atesorar. ¿Verdad que sí? Un punto que tocaste ahorita era como Jesucristo, como Dios mismo dijo, yo quiero ser esa esperanza para el mundo, ¿verdad? Y realmente Dios nos creó para que nosotros le adoráramos, para que hubiera una humanidad que le adorara. Por eso vemos hoy día muchos creyentes apartados, mucha gente que no le sirve a Dios, hasta personas ateas, ¿verdad? Que de cierta manera siempre se inclinan a adorar algo, aunque no sea Dios, ¿verdad? Pero vemos muchas religiones hoy día y el ser humano siempre tiene un vacío de adorar, alguna inclinación, porque simplemente Dios creó el alma. No, el cuerpo tiene un alma, esto es un estuche, Amén. pero dentro de nosotros hay un alma que fue creada por Dios. Amén. Entonces esa alma reconoce que hay una eternidad. Y la misma alma es la que nos impulsa a nosotros realmente a buscar, adorar a ese Dios. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos errantes, vamos y buscamos adoramos lo que muchas veces no conocemos, lo que no nos cuesta, lo que es fácil, lo que a nuestro entendimiento humano está bien. Y si te fijas, muchos de ellos dicen que es un mismo Dios, pero realmente no, porque no tienen el conocimiento, muchos lo tienen y se quieren justificar en que tal vez es un mismo Dios porque no le cuesta. Pero realmente Dios nos creó el alma, y el alma constantemente se inclina en buscar a Dios, porque sabe que hay una eternidad de la cual ella tiene que salvar, y una condenación de la cual ella tiene que escapar. Amén. Y aquí vemos que realmente Dios fue tan y tan perfecto que Él quiso crear una humanidad para que le adorara. Amén. Pero siempre está el enemigo que busca corromper toda la creación de Dios. Amén. 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 Entonces hay un punto muy claro que quiero aclarar en esta hora. No es lo mismo ser creación de Dios Amén. a ser llamados hijos Yes. de Dios. Porque los hijos de Dios son los que adquieren esa salvación, que dicen, ¿sabes qué, Señor? Yo te acepto. No es lo mismo. A veces dice la gente, no, sí, yo creo en Dios, pero no es la cosa no es que tú digas, yo creo en Dios, sino que lo has confesado como tu Salvador, lo reconoces como que Él es la verdad, el camino, la vida, lo conoces por ese. Entonces me llama la atención en que dice algo que estaba hablando nuestra hermana, que dijo lo del alma, dice Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
me llama la atención en que si venimos a ver, el pueblo judío era el hijo biológico de Dios, vamos a suponer, ¿verdad? Estamos haciendo simplemente una ilustración. Y nosotros fuimos adoptados. Y por eso es que en Efesios capítulo 1, verso 5 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que siempre fue la voluntad del Padre salvarnos a nosotros. Yes. No somos biológicos, porque realmente no venimos de allá, de Israel, pero caímos en esa, ¿verdad?, voluntad del Padre y nos hizo adoptados. Algo que quiero terminar y culminar con lo que estaba haciendo la descripción de la película, es que esta mujer oró por un joven que estaba muerto y no era su hijo biológico. Amén. Era simplemente un joven que ella adoptó. Y fue tanto su amor y fue tanta la fe que esta mujer tenía que provocó que Dios se moviera a misericordia a este joven. Y así mismo, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, que siempre nos amó. Siempre mostró su amor. Obviamente Él quiere, ¿verdad?, que nosotros procedamos a salvación. Él quiere que lo reconozcamos en nuestro camino. Pero para poderlo reconocer en nuestro camino, tenemos que decir, ¿sabes qué, Jesucristo? Yo quiero dar el paso. Yo quiero renunciar a ciertas cosas que tú sabes que Dios ha tratado contigo, mas sin embargo a veces nos oponemos a soltar ciertas cosas, ¿verdad? Porque Dios no te dice, mira, sabes que suelta esto, no. Pero simplemente que tú digas, ¿sabes qué? Yo he reconocido que durante años Dios ha querido tratar conmigo, mas sin embargo yo misma me he opuesto. Yo misma he dicho, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo mi voluntad, como decía la hermana Stephanie. Que no se haga mi voluntad, dijo Jesucristo, ¿verdad? En Getsemaní, sino la tuya, oh Dios. Entonces a veces ponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que tú pongas tu voluntad bajo la voluntad de Él para que puedas vivir una vida agradable. Entonces estamos pensando que esta es la vida que Dios nos está dando. El vivir bien, el tener mis hijos bien, el tener alguna cosa material. Y eso no es una vida. La vida comienza después de la muerte. Y se escucha medio fuerte, como que después de la muerte. Sí, la vida verdadera comienza después de la muerte. Amén. Que es la eternidad. Amén. Quiero leer algo aquí. Dice, la belleza de nuestra salvación es que no está reservada solo para unos pocos. Dice, la puerta está abierta a cualquiera que crea, pero a todos los que le reciben les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Juan 1:12, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 12 y 13. Si Cristo viniera a morir y ofreciera la salvación solo a un segmento diminuto de la población, eso sería un problema. Pero la verdad es que tanto amó Dios al mundo, no hay discriminación en cómo se llega a la salvación. Todos debemos llegar por el mismo camino o a quien se ofrezca la salvación, a todos los que invocan el nombre del Señor, mientras que Cristo es el camino y el único camino y esperanza de la salvación. Esta esperanza se ofrece a todos. Amén. Amén. No importa cómo lleguemos a Cristo, Amén. sino el único camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. Amén. Amén. A través de Él es que podemos llegar a ser salvos. Y no importando cuán hundidos estemos en el pecado. Porque si vemos hoy en día estos testimonios de estos siervos y siervas del Señor, donde el enemigo los ha llevado hasta lo más bajo. Hoy escuchaba uno de que hablaba de que le habían dicho de que ya Dios la había desechado, de que ya no se podía hacer nada, despreciado, donde muchas veces están en las cárceles y con un destino de que no van a salir, la gente se olvida de ellos, no valen ya nada, y ahí es que entonces entra Cristo. Porque muchas veces
uno está en la comunidad en la comodidad de que uno está bien, de que uno es bueno, pero sin embargo le damos la espalda a Dios. Sí. No hacemos la voluntad de Dios y rechazamos al Señor. Y sin embargo, cuando entonces Dios entra a estas vidas que son despreciadas, que valen poco para nosotros, ahí es que dice Dios, para mí vale. Yes. O sea que esta salvación es para todo el mundo, no Amén. importando cuán profundo hayas llegado en las manos del enemigo, no, Dios quiere rescatarte. Amén. Y Dios te levanta y te transforma, te hace, por eso cuando tú tocabas que tiene que haber muerte, porque ahí mismo cuando uno se arrepiente está la muerte de la vieja criatura. Y entonces Dios quiere hacer un nuevo, ¿verdad? Una nueva vida, un nuevo ser en Cristo Jesús. Y es tremendo, ¿verdad? Cuando uno escucha estos testimonios de lo que Dios hace en estas personas, donde se sentían menos, donde se sentían rechazados, que no valían nada, que no lograrían nada, y ver cómo de la noche a la mañana prácticamente tú dices, wow, lo que Dios ha hecho. Todo cambia y Dios bendice y comienza a prosperar a esta persona. Pero es porque muchos de nosotros, ¿verdad? Rechazamos a Cristo. Y pues entonces pues vamos a trabajar con estos que piensan que ya no hay salvación. Y menospreciado. Pues ahí entonces Dios mete su mano y levanta para la gloria de Él. Me encanta ese punto que trajo nuestra hermana Stephanie Keila, porque va sujeto a este versículo. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Realmente es lo que vino a rescatarnos. Y a lo mejor es como estaba diciendo nuestra hermana Keila, nos encontramos en ese lodo cenagoso, a lo mejor lo más profundo, que tú dices que no hay esperanza, que a lo mejor miras para arriba y no ves ni siquiera una lucecita, pero Cristo vino a rescatarte y esta es la hora, ¿verdad? Que tú le digas a Jesucristo, yo quiero que vengas a mi rescate. Rescátame, 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 necesito que vengas a rescatar. Entiendo que no viniste a buscar enfermos, sino a buscar a gente que estaba muerta para darle vida, para soplar vida en ellos. Amén. Por eso vemos, como yo tocaba ahorita, no podía ser un hombre que hiciera el sacrificio, porque es que Dios no ve como ve el hombre. Tal vez yo pueda hacer un sacrificio por mis hijos o por una persona que yo considero que es buena, pero por aquel pecador, por aquel ladrón, homicida, muchas veces vamos a decir, ese es digno de muerte. ¿Ve? Por eso es que tuvo que haber sido Jesucristo, que ve más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. ¿Ve? Yo siempre he dicho que el Espíritu Santo tiene una cualidad que a mí me encanta. Y es que el Espíritu Santo nunca se rinde con uno. Y de esa misma forma que el Espíritu Santo nunca se rinde con uno, tampoco se rinde con aquel que está a lo más enlodado posible, con el homicida, con el drogadicto, con los que han cometido las fechorías más grandes que han podido haber. El Espíritu Santo está ahí trabajando. ¿Por qué? Porque sabe que es un alma de salvación, que Jesucristo pagó a precio de sangre en la cruz del Calvario y dice que un alma vale como siete mundos como este para Dios. Amén. Entonces ahí es donde vemos lo poderoso del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él ve el alma, el valor que tiene esa alma para Él. Amén. No importa cuán hundido esté en el pecado, porque Dios sabe que hay una guerra entre Él y entre el enemigo de las almas. Entonces está en esa constante batalla y guerra y el Espíritu Santo está ahí trabajando, porque uno de los regalos que nos dejó Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario fue el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Mira si Dios es bueno, si Jesucristo fue bueno, que nos trajo vida eterna. Acceso directo al Padre, más la ayuda de su Espíritu Santo. Amén. Que Él no nos dejó solos, sino que eso nos trajo beneficio a aquellos que lo aceptamos como nuestro único y exclusivo Salvador, que fue el Espíritu Santo, acceso directo al Padre y ¿verdad? Esa comunión y coinonía con Él. Amén. Qué hermoso ese punto que trajo nuestra hermana Stephanie, porque es muy cierto. Simplemente nos dio la vida eterna. Nos dio esa relación que que ya no teníamos con el Padre, pero fue restaurada por medio de Jesucristo. Y así mismo no nos dejó huérfanos, ¿verdad? Como decíamos el semestre pasado, sino que nos dejó el Consolador, al Espíritu Santo, que es el que nos guía.
Él nos lleva a toda justicia. Amén. Me llama la atención porque el tema que estamos discutiendo es salvación a través de Jesús. Y Jesucristo no tuvo ni escatimó en simplemente, mira, levantarse las manguitas de la vestidura y enlodarse para sacarte de ahí, de lo más profundo donde te encuentras. Por eso vuelvo y repito, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera que no escatimó enviar a su hijo. Él no dijo, mira, ¿sabes qué? Pues que se queden así muertos en sus delitos y pecados. Mas, sin embargo, envió a su único hijo para darnos la vida. Y por medio de esa vida también la relación con el Padre ser restaurada por medio del Hijo y también al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y estamos culminando ya este segmento, este episodio de salvación a través de Jesús. Así que, ¿verdad? Voy a permitirle el espacio a mis hermanas para que toquen los últimos puntos que estarán tocando en este episodio, en esta hora. Amén. Quiero leer un versículo que se encuentra en Isaías 1:18, dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana, quedarán. Santo. Eso es lo que hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la vida de uno cuando uno está en el mundo, pero realmente morimos a nosotros y lo aceptamos como nuestro único y exclusivo Salvador. Él nos limpia de todo pecado y de toda inmundicia y ahí entonces nos resucita como hizo con Lázaro. Amén. Amén. Y nos trae entonces una vida nueva en el Espíritu. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces me encanta el tema que tocamos hoy. Es salvación a través de Jesús. Tocamos lo que es el punto de la voluntad, tocamos lo que es ser libres en Cristo Jesús, que nos salvó de un castigo atroz, que nos dio el Espíritu Santo, ¿verdad? Para así mismo, ¿verdad? Ser de guianza, restauró nuestra relación con el Padre, nos pasó de muerte a vida, nos limpió con su sangre en carmesí y todas estas cosas tan hermosas que Jesucristo nos dio, ¿verdad? Simplemente estas son herramientas que estamos compartiendo con ustedes en esta hora y así mismo, ¿verdad? Para culminar, ¿verdad? No sé si nuestras hermanas pueden, ¿verdad? Decir unas cortas palabras para así culminar en esta hora, en este episodio. No olvidemos que Cristo viene. Amén. Que nos está dando una última oportunidad. Yes. Nos está diciendo, corre por tu vida. Amén. Porque lo que le espera a la humanidad cuando suceda lo que es el rapto, ¿verdad? Donde la iglesia y el Espíritu Santo no van a estar ya en la tierra, viene la ira del Señor. Y de eso Dios quiere. El amor de Dios es tan grande que aún en estos tiempos nos está hablando de que Cristo viene, de que arreglemos nuestra vida con el Señor, de que haya un verdadero arrepentimiento y le demos la disposición, que eso es sumamente importante. Dios, haz como tú quieras. Amén. Haz como tú quieras. Entras a donde yo misma no puedo, yo misma en mí misma no puedo entrar, entra tú. Cámbiame, transforma, pero yo me quiero ir en el rapto. Corre por tu vida. Amén. Amén. Y también entender, ¿verdad?, que solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Amén. Dice la palabra en Hechos 4, en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesucristo, amén. Así que sabemos que ningún santo ni ninguna otra religión nos va a llevar al cielo, sino solo el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y debemos de entender esto, ¿verdad? Porque es una de las cosas en las que más la humanidad está errante. Amén. Y tenemos a un Cristo que pagó un precio muy grande y muy costoso, ¿verdad? Para que otras religiones se estén llevando el mérito que solo nuestro Señor Jesucristo Salvador merece. Amén. Así que yo les exhorto en esta hora en que busquen realmente al verdadero Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quiero enfatizar lo de confesar a Jesucristo como nuestro Salvador. A lo mejor probablemente te encuentras con un familiar en intensivo, en algún tipo de condición que no pueda expresarlo verbalmente como su único y exclusivo Salvador, pero ¿sabes qué? Le puedes hacer la oración de fe y aunque haga una guiñadita, mira, así, por lo menos mentalmente, mira, Dios conoce los pensamientos del hombre. Y ciertamente, aunque mira, mueva la manita o haga una guiñadita, pero que acepte a Jesucristo, a lo mejor en la condición,
porque hay personas que son mudas, que no pueden Yes. expresar verbalmente, pero lo importante es que lo reconozcan en su camino y que a lo mejor hagan la oración de fe mentalmente, que también serán salvos. Así que, ¿verdad? Quiero concluir con esta palabra: muerte, resurrección, vida. Mi voluntad la someto a la voluntad de Dios. Amén. Nos libró vuelvo y repito, del castigo atroz, como decían nuestras hermanas, y nos limpió con su sangre encarnecida. Así que en este episodio que se titula Salvación a través de Jesús, ¿verdad? Les exhorto a que, ¿verdad?, sigan escuchando estos próximos episodios que estarán, ¿verdad?, presentándose, el cual el próximo sería el fruto de arrepentimiento, así no se lo pierda. Y síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, entregados a la Gran Comisión, y en nuestra página de YouTube, IPDC, Iglesia Puerta del Cielo. Así que nada, Dios les bendiga, Dios les guarde. Para mí fue un privilegio tener nuestras hermanas aquí presentes. Así Amén. que un saludo, Dios les les bendiga. bendiga. Gloria a Dios.